ejércitos, cuando glorioso es tu nombre, Padre amado. Bendito eres, mi Rey amado. Ahora, mis hermanos, preparemos nuestro corazón, nuestros oídos a la bendita y santa palabra que el Señor trae en esta noche. Amén, mis hermanos. Amén. Bien, hermanos, que la paz del Señor sea con el pueblo. Amén. Sé que algunos todavía están un poquito desanimados, pero hagamos el esfuerzo por nuestro Señor en esta noche. Si me lo comprende. Bien, el día de hoy el Señor nos va a permitir poder hacer un análisis sobre un tema muy importante que sigue siendo del mismo capítulo 7 del libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23, solo 3 versículos. Bien, son palabras que fueron dichas por nuestro maestro. Nunca os conocí. Es la continuación de el tema que vimos el domingo anterior, cuando me tocó a mí traer el mensaje, por su fruto los conoceréis. Pero esta vez, ahora continuamos con la porción, nunca os conocí. Entonces la palabra de Dios empieza diciendo, mire, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ustedes. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hasta ahí la lectura, hermanos. Siéntase cómodo. Voy a tratar de ser breve esta noche, pero es un tema muy interesante, hermanos, porque justamente es un tema. ¿Qué tipo de mensaje es este? A ver, para los hermanos, ¿qué tipo de mensaje es? Un mensaje profético, porque es algo que va a ocurrir, hermanos, y es un mensaje profético. Entonces, amados hermanos, si nosotros nos ponemos a dar cuenta, Jesús en este capítulo 7, Él primeramente inicia hablando sobre el juzgar a los demás. Y es verdad, hermanos, porque tenía que aclarar este punto que hoy, si bien ustedes se han dado cuenta, muchos cristianos, entre comillas, lo utilizan. ¿Para qué? Para tapar todo el desorden en el que ellos viven. Para impedir que la corrección de Dios llegue a la vida de la persona que utilice este versículo, hermano. Han habido cristianos, entre comillas, que usan los versículos para frenar que la corrección venga a ellos. No juzguéis para que no sea juzgado. Y con eso, según ellos, están defendidos y no se dan cuenta que están defendidos ante los hombres, pero ante Dios están verdaderamente condenados, hermano. Porque la palabra de Dios es para corrección. Luego Jesús continúa mostrando las reglas de oro de la oración. ¿Cómo se debe de orar? Él estaba enseñándole a sus discípulos y además también a los escribas y fariseos que andaban ahí de curiosos. Después de esta enseñanza, nuestro querido hermano predicó sobre la puerta
Y es verdad, comenzó a enseñar Jesús que nosotros, los cristianos, debemos buscar y preferir entrar por la puerta angosta antes que por la puerta ancha. A veces habemos cristianos que queremos todo fácil y por buscar todo fácil no nos damos cuenta que estamos cayendo en las cosas que a Dios le desagradan. Luego hablamos ya de este tema. Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos cómo reconocer a estos falsos ministros, a estos falsos hermanitos, a estos falsos creyentes. ¿Cómo los reconocemos? Por sus frutos. Los frutos de esa persona, hermano, no podrá tapar lo que verdaderamente es. Y esas personas van a caer justamente en esta parte que hoy vamos a ver. Nunca os conocí. Podrán hablar de Biblia, podrán mandar versículos, podrán hablar de la palabra de Dios, podrán cantar bonito, podrán tocar los instrumentos, pero el Señor les va a decir, oye, nunca te conocí. Porque nunca le obedecieron al Señor. Muy bien. Entonces, amados hermanos, vamos a analizar este tema el día de hoy para ver en qué el Señor quiere que nos demos cuenta y corrigamos, hermanos, a tiempo, antes de que el tiempo se termine. Este mensaje lo he clasificado en 3 puntos. Si usted desea anotar, anote el primero. No todo el que me dice Señor, Señor. Así dice el primer punto. No todo el que me dice Señor, Señor. Vamos a ver qué nos dice. Les voy a leer un pequeño comentario muy interesante que habla sobre este pequeño punto. Dice, ¿qué significa esta frase? ¿Es correcto llamarle Señor? Juan 13:13 dice, vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Analicemos esto, pues, hermano. Jesús, es verdad que Él es el Señor, porque la palabra de Dios lo confirma y lo reafirma, hermano. Y nosotros nos vamos a trasladar primeramente al libro de Génesis capítulo 1, verso 28 al 26. Y vamos a darnos cuenta qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis. Eso es más claro que el agua. Capítulo 1, verso 26 al 28. Mire lo que dice la palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amado hermano, el libro de Génesis confirma que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Creador. Por eso cuando ustedes le pregunten, ¿y cómo tú puedes confirmar que Jesús es el Señor? Llévenlo al libro de Génesis. Porque Él es co-creador ¿con quién? Con el Padre y el Espíritu Santo. Amado hermano, lo que más debemos de tener claro nosotros, sus verdaderos hijos, los verdaderos cristianos, es que Jesús es el Señor de señores. Esta palabra
Señor es muy utilizada en nuestra vida cuando nosotros nos referimos a una autoridad muy importante. Hay muchos personajes que nosotros le llamamos Señor, Señor fulano de tal, Señor mengano, pero el que excede sobre todos estos señores se llama Jesús de Nazaret. Él es el único Señor de señores, amados hermanos, y fuera de Él no hay otro. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Esto también confirma tan claramente que Él es el Señor. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Mire lo que dice. He aquí que todas las almas son mías. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. Y el alma que pecare, esa morirá. En este versículo de Ezequiel, Dios está confirmando que Él es dueño de nosotros, porque efectivamente ya lo vimos en Génesis. Él es nuestro creador. Al ser Él nuestro creador, somos de su propiedad. Amado hermano, si nosotros somos de su propiedad, ¿qué debemos de hacer con Él? Obedecerlo en todo lo que Él diga. Pero ¿será que lo estamos obedeciendo en todo lo que Él dice? No, hermano. No le obedecemos. Me ha tocado ver casos de personas que le muestran más respeto a los hombres que a Dios. Veía una persona X, cuando le hablaba a una autoridad, con toda reverencia hablaba con él. Pero cuando le toca hablar de las cosas de Dios, no tiene la misma reverencia. Hermano, esta sección o esta frase nos debe de llevar a entender que Jesús es nuestro Señor. Y a Él le debemos todo respeto, toda consideración, toda obediencia. No debemos de titubear a la hora de hacer su voluntad. Entonces, amados hermanos, Dios está empezando a advertir de esta manera. Primero, Él se presenta como la máxima autoridad. Una máxima autoridad no debe de ser desobedecida de ninguna manera, hermano. Dentro de este punto vemos el literal B que dice: decimos Señor, Señor, cuando cantamos, cuando oramos, ay Dios mío, y en toda profesión de ser sus discípulos, o sea, en toda actividad que nosotros realizamos como cristianos, creemos que somos o estamos agradando a Dios. A veces habemos hermanos que cantamos y hacemos todo el show acá adelante, y poco más nos tiramos al piso a llorar, pero todo eso solamente es pura apariencia. Cuando oramos, ¿cuántos hermanos hay? Señor, tú eres todo para mí. Que la gente me escuche, pero Dios desde el cielo no te escuche, porque tu corazón está contaminado. Tienes resentimiento. Hermano, la persona que tiene resentimiento, ore lo que ore, Dios nunca la va a escuchar, porque el resentimiento es pecado. Nunca la va a escuchar así, diga lo que diga. Por eso, amados hermanos, nosotros debemos de comprender esto. ¿Para qué? Para librarnos de todas esas cosas que nos pueden estorbar a la hora de conversar con nuestro Dios. Y lo está hablando este precioso comentario. Decimos Señor, Señor al llamarnos cristianos y miembros de la iglesia de Cristo, es verdad. Todos aquí decimos Señor, Señor.
creemos y respetamos ese Señor. Nuestras acciones muestran que no tenemos fe. Nuestras acciones demuestran que no tenemos amor. Nuestras acciones demuestran que no podemos sacrificarnos por Él. El ministerio es hermoso, pero requiere mucho más que ese mera profesión. Nos conviene meditar sobre lo que significa. Es verdad, hermano. Ser un cristiano significa abandonarlo todo. Y esto no, hermano, esto todavía hay hermanos que no lo han comprendido. ¿Cierto? Es duro esto. Que no lo hemos comprendido. De una o de otra manera, hermano querido, nosotros estamos encuadrándonos en esa lista de personas que un día el Señor nos va a decir: nunca te conocí. Quizás aquí estamos nosotros: yo soy buen cristiano, yo voy todas las veces a la reunión. Sí, es verdad, vienes a todas las reuniones. Pero ya te preguntaste, ¿perdonaste a tu hermano? ¿Tienes resentimiento con algún hermano? ¿O con tu hijo? ¿O con tu hija? ¿O con tu esposo? ¿O con tus padres? ¿O con tu vecino? Porque si crees que el Señor te va a decir: ven a mi reino, mi pequeño o bendito, no va a pasar. Sino apartados de mí, hacedor de maldad. Porque dice la palabra que al cielo no entra nada sucio. Y por una espina, escúchame bien, hermano, por una espina tan pequeñita, usted se puede quedar afuera. Meditemos en eso esta noche, hermano. Mateo 11, 29, 30. Aquí el Señor nos hace una recomendación muy interesante. Mateo 11, 29 al 30. Mire. Ahí sí ruego a alguien que le dé lectura. Dele lectura a mi hermano. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén, hermano. Ese es uno de los tips que nos está dando el Señor, hermano. Oye, para librarte de ese mal momento, de que yo te rechace el día del juicio, haz esto. Así le está diciendo: para que te libres de ese mal momento, de que todos vean que yo te rechace, haz esto. Lleva mi yugo, dice, sobre vosotros, y aprended de mí que soy ¿qué? Soy humilde. Entonces, ¿qué nos está llamando a hacer el Señor? Manso y humilde de corazón, hermano. En el pueblo de Dios no puede haber peleas. Eso te está diciendo el Señor. No puede estar el hermano con el hermano con la hermana distanciados o enojados. Porque ¿de qué sirve que estés viniendo a este lugar si estás enojado con tu hermano? ¿De qué sirve? Estás perdiendo el tiempo. Aunque hables de la palabra de Dios, pero estás perdiendo el tiempo porque tu corazón guarda rencor contra tu hermano o tu prójimo. ¿Y Pablo qué nos recomienda? Amaos los unos contra los otros. Pablo parece que está diciéndole a aquellos hermanos que andan en esta situación: odiaos los unos hacia los otros.
Cuando usted trata mal a su hermano o lo rechaza o hace cualquier cosa contra él, usted está recibiendo un mensaje de parte de Satanás. Odia a tu hermano. Y está rechazando el mensaje del Señor, que lo amas. Y hallaréis descanso. Es que es verdad, hermano. A ver, hermano querido, cuando usted odia, ¿vive en paz? Cuando usted tiene rencor contra alguien, no tiene paz, porque ese pensamiento, ese mal pensamiento me tiene preocupado y pensando sobre ese evento negativo. Pero cuando usted vive como Jesús nos está recomendando, mansos y humildes de corazón, nunca vamos a tener problemas, hermano. Aunque me lastimes, no te voy a tratar mal, no te voy a odiar, no voy a sentir rencor contra ti. Entonces, pero nunca entendemos esto, hermano. Entendemos todo lo contrario. Por eso en Juan capítulo 6, verso 44 al 45, mire cómo rematamos diciendo esto. Y aquí está lo que va a pasar. Mire, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Déjeme leerlo en esta versión mejor que Juan. Esta versión acá está mejor. Juan capítulo 6 del 44 al 45. A ver, ya, aquí está. Ninguno puede venir a mí. Miren lo que dice Jesús. Si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Hermano, esta es la respuesta más clara. ¿Quién es el que oye al Padre? A ver, ¿quién cree aquí que oye al Padre? Es aquel que hace la voluntad del Padre, pues. Pero el que se mantiene haciendo lo contrario, no escucha al Padre. Y mire lo que está diciendo. Volvamos a la parte del verso 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Todos quiénes? ¿Todos los hombres? No, todos los que le obedecen. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él. Entonces, hermano, si usted obedece a Dios, obedece y guarda todo lo que Dios enseña, ¿viene a dónde? Al Padre. Más claro que el agua, no hay otra cosa. Es imposible seguirle si no conocemos su voluntad. Pregunto al pueblo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Rapidito alguien. Que todos nos arrepintamos. ¿Qué es arrepentirse? Hermano, despojarnos de todo. De todo lo que nos hace daño. De todo lo que hace que Dios se aleje de nosotros. ¿Cuál es la otra voluntad del Señor sobre nosotros? Si nosotros mantenemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, y lo ponemos en práctica, estamos haciendo la voluntad del Padre. Haciendo la voluntad del Padre. Otros nos quedamos con conocer la voluntad del Padre, pero hasta aquí nomás llegó, no llegó acá. Entonces son dos cosas distintas. Por eso yo en muchas prédicas he utilizado que hay dos tipos de personas en las congregaciones: el evangélico y el cristiano. El evangélico es aquel que habla de la palabra de Dios pero no la practica. Y el cristiano es aquel que habla de la palabra de Dios y se convierte en ejemplo
cosas totalmente diferentes. Estamos juntos, pero no todos somos del mismo pueblo, dice el Señor. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Allí estaban. Entonces, amados hermanos, es importante entender esto. Y 4 implica la obediencia dentro del mismo punto. No basta con oír la palabra, mire. No basta con decir Señor, Señor. Orando, profesando la fe en Cristo, orando, pero con mucho griterío para que la gente nos escuche. Hermano, me ha tocado ver esto. Que hay gente que para orar grita, pero ferozmente. Que esas oraciones llegan a los oídos de muchas personas lejos, pero se mueve en forma vertical la oración hacia los hombres, pero nunca llega en forma horizontal hacia arriba. ¿De qué te sirve orar fuerte si los hombres son los que te escuchan? ¿Qué van a hacer los hombres en favor a ti? Nada. Mas el que puede hacer algo por nosotros no escucha nuestras oraciones porque están sucias. Mateo 7:21. Este es el tema que estamos viendo, ¿no? Ya, no leamos, porque ese es el que estamos viendo. Ya. Igual, en ese versículo también dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Le está diciendo, evangélicos, ustedes que dicen ser cristianos todos, no todos ustedes van a entrar al reino de los cielos. Porque quizás dentro de ustedes hay hermanos que aborrecen a su hermano. Hay hermanos que no hacen la voluntad de Dios, la cual es hablada a través de la boca del ministro de Dios. Hay hermanos que no son generosos con la obra de Dios. Todavía no me he sentado a ver los nombres de las personas que han prometido la promesa. Y de eso también Dios se decepciona. No he visto todavía los nombres. No quiero llevarme esa pésima sorpresa de ver que hemos prometido y no cumplido. Pero ya me voy a sentar, hermano. Si no va a ser generoso con Dios, preferible quédese callado y no diga nada. No podemos engañar a Dios. Al pastor lo pueden engañar 1000, 100,000 veces, pero a Dios nadie lo puede engañar. Y esa también es una de las causas por las que nos mudamos quedar afuera. Falta de generosidad y amor para la obra de Dios. Mire, hermano. Mateo 7:24, ahí mismo. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé, dice el Señor, a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Jesús está hablando de un tema muy interesante que se encuentra ubicado en los 2 cimientos. Entonces, hermano, ¿qué nos está queriendo decir el Señor en este versículo? Sí. Mire, está haciéndonos unas promesas. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, el Señor te está prometiendo algo, hermano. Tu casa nunca será derribada. Yo te aseguro que tu casa nunca va a ser derribada. ¿Por qué? Porque está construida en un lugar con base sólida, en una roca poderosa que nada la puede destruir. ¿Cuál es esa roca? Jesucristo. Esto quiere decir que si yo tengo a Cristo como el eje de mi vida, nada ni nadie podrá apartarme del amor de Dios. Nada ni nadie, hermano. Podrá venir cualquiera, uy, hermanito, esto es así, así. No, usted está anclado en la roca que se llama Jesucristo y nadie lo moverá de su fe en el Señor. Ni aún los falsos ministros, porque cuando nosotros somos de Dios, dígame lo que me diga el falso ministro, no me
va a afectar, porque yo le creo ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Por eso, ¿qué es lo que me va a dar a mí tanta seguridad? Es, primero, mi buena relación con Dios. Luego, mi amor hacia la palabra. Si yo soy una persona muy estudiosa de la palabra, pueden venir a decirme lo que sea, que no me va a apartar del amor de Dios. Hermano, a mí me han venido a decir un montón de, oye, pero la Biblia no sé. No me importa lo que tú entiendas. Tú lo entiendes a tu manera, con mente carnal. A mí Dios me levantó y a mí Dios me está enseñando día tras día. Por eso el Señor a mí me dice claramente en su palabra que el mundo a nosotros nos va a aborrecer, hermano. Yo tengo que estar claro con eso. Y yo le creo porque el mundo nos aborrece. ¿Por qué? No por nosotros, por Cristo nos aborrece. Porque a Cristo lo rechazaron, hermano. Entonces, implica pues el reconocimiento de su autoridad. En este punto, decirle Señor a Jesús, le estamos reconociendo como nuestra autoridad. Él es nuestra única autoridad, la autoridad que nosotros tenemos. Ahora yo pregunto, si Él es nuestra autoridad, ¿debemos obedecer todo lo que nos dice, sí o no? Pues amén. Entonces quiere decir que algo no anda bien. ¿Qué dice? ¿No debemos obedecerlo? Amén. Sí. Hermano, ¿qué pasa con el resto? Quiere decir que algo anda mal en su vida, pues, hermano. Así desnuda Dios lo que hay dentro de su corazón. Hermano, si a mí me hacen esa pregunta, amén, hermano, Él es mi autoridad. ¿Por qué tengo que dudar? Él es mi Señor. No debemos dudar, hermano. Nosotros debemos de tener convicción en lo que decimos, hermano. Amado hermano, Jesús también da suma importancia ¿a qué? A la obediencia. Miren, y aquí nos recomienda, tú dices con cuidado los siguientes textos. Mateo 6:10, anótelo nomás y después lo ve en su casa. Miren lo que dice, hágase tu voluntad. Mateo 6:10, hágase tu voluntad. Hermano, nosotros no tenemos por qué estar titubeando con esto. Tenemos que obedecer a Dios, guste o no nos guste. Y muchos cuestionamos la orden de Dios, hermano. Yo ya he hablado sobre este punto, cuestionar. No cuestione, hermano, la orden que recibe de su pastor, del anciano, la orden de la autoridad. Por decir, mi hermana tiene el liderazgo del equipo de las hermanas que hacen, ella tiene la autoridad. Las demás hermanas tienen que obedecer a la autoridad. Cuando la hermana diga, esto debemos hacerlo de esta manera, pero hermano, a mí no me parece, yo no lo creo de esta manera. No, hermano. Todo el que cuestiona no siente respeto a la autoridad. Esta pregunta ya lo he hecho a los hermanos que trabajan. ¿Ustedes les discuten a sus jefes? No. Mucho más obedece. Llega la autoridad. A ver, fulano de tal, a mí me haces esto de esta manera. Está bien. Y cuando se trata de Dios, ¿qué hacemos? ¿Cómo es Dios? ¿Ves, hermano? Mateo, ya el siglo XXI ya hablamos. 12:50. Mire, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, mire lo que dice Jesús. Léalo. Háblalo. Esto está interesante. Le voy a decir al hermano Gilberto que lo lea fuerte, con voz de predicador, hermano. Mateo 12, verso 50. Esto está bien.
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Gracias, hermano. Ahí está más claro que el agua, hermano. Mucha gente se mata. Ya vimos con el hermano cuando fuimos a este lugar a ver el espacio. Bueno, yo soy católica. Defienden una religión sin darse cuenta que la religión es lo que más los aleja de Dios. Porque quienes mataron a Jesús fueron los religiosos, hermano. Los que defendían la religión, ellos fueron los peores enemigos de Dios. ¿Y con qué pecho? Yo soy esto. Yo soy lo de acá. La religiosidad pone ciego a los hombres que ni siquiera se dan cuenta que acaban de rechazar a su hermano que iba a hablar la misma palabra de Dios. Algo que ellos también hablan, pero que no lo cumplen y no lo viven. Claro que en muchas cosas difieren. Pero así los pone el enemigo, ciegos, hermano. Que están bien creídos que como religiosos van a presentarse ante la presencia de Dios y Dios les va a decir: vengan mis pequeños al reino de su Padre. No va a pasar eso. La palabra es clara. ¿Quiénes son los únicos que van a poder pasar al reino del Padre? Los que hacen. Ahí no está diciendo si eres evangélico, si eres católico, si eres mormón, si eres... No está diciendo eso. Jesús es claro para que nadie se pelee. Lo que hace mal la gente es pelearse por la religión. El mundo va a entrar en una tercera guerra mundial producto de la religión. Lucas 6:46. Mire. ¿Por qué me llamáis pan, Señor, Señor? Y no haces lo que yo digo. Hermano. ¿Por qué me llamáis Señor y no haces lo que yo digo? Ya que no se da cuenta, hermano, ya. De nada me sirve estar sentado aquí en una iglesia si no hago la voluntad de Dios, hermano. De nada me sirve, hermano. Si usted está aquí en este lugar solamente para tener un lugar donde congregarse, déjeme decirle que está perdiendo el tiempo. Porque este lugar es para hacer la voluntad del Padre. Si queremos llamarnos hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad del Padre. En el 7 dice: pero tantos hombres no le dan la misma importancia que Jesús le da. Más bien buscan el camino ancho, mire, de la religión. Buscan el camino ancho de la religión. O sea, la religión está encuadrada en el camino ancho. Doctrinas que agradan ¿a quién? A los hombres. ¿Buscan qué? Su propia conveniencia. Entonces, amado hermano, ¿cómo yo me voy a poner a pelear por una religión que no me va a permitir entrar al reino de los cielos? No. ¿Obedecer qué? En el siguiente punto. Para comenzar este mismo sermón tiene que ser obedecido. Y por supuesto, toda la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús y Juan predicaron ¿qué? El arrepentimiento. Oiga, lo primero que Jesús y Juan el Bautista predicaron fue arrepentimiento, hermanos. Ahora, la pregunta es, usted siendo evangélico, ¿se arrepintió al inicio
llegó a este lugar, pero está viviendo un verdadero arrepentimiento. Porque ¿qué es arrepentimiento? Tener un cambio de pensamiento y un cambio de estilo de vida. ¿Se arrepintió? ¿Qué dice? Quizás 3 o 4, pero hay algunos que no. Nos matamos peleando por cosas que sí dicen la Biblia, pero que no las vivimos como dice la Biblia. Entonces, hermano, a meditar sobre esto. La prueba principal del amor es la obediencia. Es que si usted dice que ama a Dios, obedezca. No hay otra respuesta. Juan 14 del 21 al 24. Mire lo que nos está diciendo la palabra. Aquí hay otra forma de reconocer esto. Mire qué precioso. ¿Ya estamos listos? Mire, el que tiene mis mandamientos, y los guarda, ¿qué dice? Y muchos nos matamos cantando yo te amo, pero solo por canción. Muchos nos matamos orando yo te amo, solo por oración. Pero cuando nos toca poner en práctica, nadie. Ese es el que me ama. Y el que me ama, dice, ¿será amado por quién? Por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a Él. O sea, hermano, ¿qué significa esto? Que muchos no vemos la gloria de Dios manifestarse en nuestras vidas porque no le amamos, hermano. Y esto es para ponerse a pensar, hermano. Peleamos por mostrarnos ante los hombres que somos buenos, que yo soy del remanente de Cristo y ahí sí se predica sana doctrina. Sí, es verdad. Pero ¿y mi vida? ¿Cómo está mi vida? Delante del Señor. Renuncié a todo lo malo. Entonces, pues, hermano, nosotros somos luminarios. Y si usted camina en pecado, hermano, usted camina como un foco quemado en oscuridad. Así que a pensar bien en esto, hermano. ¿Qué más dice? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, mire cómo le reconoce. ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Mire, hermano, le está diciendo bien clarito, guarda. Y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué dice, hermano? ¿Amamos a Dios? Seguro. ¿Cuál es mi reacción a la hora de querer venir a este lugar? Termina el culto. Amado hermano, vuelvo a repetir esto. Termina el culto. Ya se terminó el culto y tan lindo que estaba, porque a mí me encanta escuchar la palabra de Dios.
O cuando voy a venir al fin, hoy día es el culto, voy a ir a la iglesia. Pero, ¿será que estamos diciendo esas palabras cuando nos toca venir? ¿Qué dice el hermano Marisa? ¿Sí la decimos? Bien. ¿No se supone que Dios debe de ser nuestro deleite? ¿Ah? La palabra debe ser nuestro deleite. Porque ese es el que hace la voluntad de mi Padre. El que ama a Dios y ama su palabra y ama todo lo relacionado con Él. Por eso, hermano, hay que meditar en esto, hermano. Porque si somos de los tipos de creyentes que estamos en las iglesias y en la iglesia estamos... No está el amor del Padre en él. No está, hermano. El amor del Padre está en el cristiano que es atento ¿a qué? A la palabra. El deseo de querer escuchar la palabra, ¿para qué? Para guardarla. Oye, mi hija va a la casa y dice, oye, mi hija, o mi hijo, le dice la esposa, oye, estaba linda la palabra en esta noche. Si saben que el hermano habló justamente de lo que nos va a pasar de aquí a poco tiempo, porque es a poco tiempo, hermano, que vamos a estar delante del Señor, los que no hemos obedecido. Y muchos, por eso el título de, no di el título, no, el título de este mensaje se llama Cristianos engañados. Me olvidé de darles el título. Cristianos engañados se llama el título de este mensaje. Cristianos engañados que creen que porque son evangélicos ya están dentro del reino de los cielos. No, mi hermano. Hay un requisito que muchos no cumplimos y es hacer la voluntad de Dios. Bien, ahí finaliza este punto, el primero que habíamos leído, que se llamaba no todo el que bendice Señor, Señor. Ahora viene el siguiente punto. Este es terrible. Punto número 2. No hicimos grandes cosas en tu nombre. ¿A quién cree que va dirigido esto? ¿Ah? Veamos qué nos dice el primer punto en este comentario. Hacer algo en el nombre de Jesús significa hacerlo por su autoridad. Y es imposible obrar por la autoridad de Jesús sin obrar conforme a sus enseñanzas. Desde luego, el que no autoriza nada que contradiga, él no autoriza nada que contradiga su propia autoridad. Quizás algunos no entendieron, pero ya les explico. Se está refiriendo a todo ministro dentro de la iglesia. Los que predicamos, los ancianos, los diáconos, los maestros, los que tocan los instrumentos, las hermanas o hermanos que cantan, a todo aquel que cumple un rol dentro de la iglesia, a él va dirigido este punto. Y no hicimos grandes cosas en tu nombre. O sea, más para los pastores. Pero, Señor, yo en muchas campañas sané muchos enfermos. Oiga, yo logré que se levantaran 2 muertos. ¿Ah? ¿Y por qué cree que a esa persona que hizo tales milagros Dios le va a decir, apartaos de mí, hacedor de maldad? ¿Por qué cree usted? Si supuestamente, aparentemente, los milagros sirven para identificar que uno es de Dios, ¿será en todos los casos? No. Porque sabemos que Satanás también tiene poder y Satanás también obra en los falsos ministros.
Y no le está hablando a alguien que no ha conocido a Cristo. Y esto responde a la pregunta que el hermano Freddy estaba diciendo el otro día. Hermanos de la iglesia, todos somos cristianos, pero no todos somos hijos de Dios. Todos estamos en el pueblo de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? Que los milagros no son el argumento ideal, principal, para que yo entre a la vida eterna. Hay muchos que estamos creídos que por los milagros podemos tener entrada a la vida eterna. Error gravísimo, hermano. Por eso hay gente que donde oyen un predicador que levantó un paralítico, allá corren. La novelería. Llegó Perico de los Palotes, este pastor hoy hace grandes cosas y la gente corre. Noveleros. Si están enseñándome que justamente, no a todos, pero a la gran mayoría de estos hombres, les va a decir eso el Señor. Sí, tú que levantaste muertos, es verdad, tú levantaste muertos, pero no eras tú, era yo a través de ti. Pero, ¿por qué no vas a tener entrada? Porque te vanagloriaste de lo que yo te di. Ya caminabas con altivez. ¿Te gusta la fama? El predicador Perico de los Palotes vino y levantó 2 muertos. Y la fama de aquel hombre comenzaba a crecer. ¿Y qué nos enseña la Biblia en cuanto a Jesús? Jesús huía de la fama. No se lo digas a nadie. ¿Sí ve la diferencia, el contraste? ¿Se da cuenta, hermano? Por eso, hermanos queridos, los milagros sí, en ciertas ocasiones nos van a identificar como un hombre de Dios, porque es Dios a través de nosotros haciendo las obras. Pero cuando usted vea que este hombre se vanagloria, ahora pide que usted primero pase por la secretaria y que la secretaria lo anuncie, seguro está más lejos de Dios. Jesús buscaba a los enfermos. Él llegaba donde estaban los enfermos. Estos de acá esperan que los enfermos lleguen a donde ellos y le pidan la audiencia para poder hablar con ellos. Esa es la diferencia. Dos, advertencias alarmantes. Mateo 24:24. Esta es una advertencia alarmante, hermano. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. ¿Qué dice? ¿Y harán qué cosas? ¿Grandes qué? Lea. Grandes señales y prodigios. Grandes señales. Ah, Jesús ya sabía que esta gente iba a también tener ese poder. Si son falsos, ¿quién les va a dar ese poder? No se los va a dar Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, de tal manera que engañarán, mire, si fuere posible, ¿aún a quién? Aún a los escogidos. ¿Quién es un escogido? ¿Será alguien del mundo? No, hermano, somos los que estamos dentro de la iglesia. Por eso el que no está bien agarrado de Jesús, hermano, cuando escuche de este tipo de personajes, va a ir corriendo detrás de ellos. Y Satanás, por una obra de esas, se lo puede llevar al infierno también, hermano. Acordémonos cuando Satanás tentó a Jesús. ¿Qué le dijo? Convierte estas piedras en pan. Y Jesús podía hacerlo. Jesús podía hacerlo.
Pero ¿qué pasaba si Jesús lo hacía? Desobedecía la orden del Padre y hacía la orden de Satanás. Lo que pasó con Eva. Eva, sabiendo lo que Dios le había enseñado, prefirió obedecer ¿a quién? A Satanás. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Y cómo lo estaba tentando Jesús? ¿Con cosas malas? Con cosas buenas. ¿Quién dice que era malo comerse un pan? Nadie. Había un hermano X que me dice, tú a todo le llamas malo. A ver, no he usado la palabra malo, que tú lo quieras usar es otra cosa. Y te lo estoy demostrando. Satanás le dijo, come pan. ¿Comer pan es malo? No es malo. El hacerlo era malo, porque desobedecía a Dios. Obsérvese que Jesús dice que algunos no aprobados por Dios, no aprobados, wow, no aprobados por Dios, harán grandes señales y prodigios. Dios va a permitir que lleguen hasta dentro de la iglesia, hermano. Estarán con nosotros, pero la palabra dice que no son de nosotros y nosotros debemos saber identificarlos para que no nos engañen, hermano. Y hay hermanos que se dejan llevar por esto. Ay, es que el hermano va a predicar tan lindo y su palabra, ay, es que yo siento algo especial cuando él predica. ¿Ah? Es tan hermoso como habla. ¿Ah? No, hermano. Que la novelería no lo lleve al infierno. Dios, gracias por usarte al hermano para hablarme bien. Gracias porque tú, oh Jehová, Padre mío, me diste tu palabra a través del hermano. Cuidado con esa idolatría. Ay, hermano, ay. Idólatra, cuidado. 3. En tu nombre no echamos fuera demonios. También Jesús sí lo hizo. Los apóstoles también lo hicieron. Grandes hombres de Dios también lo logran. Pero, amado hermano, que eso no sea la causa para yo seguir a un hombre por los milagros que él hace. Yo tengo que apoyar y respaldar a un hombre cuando este hombre pone por delante la voluntad del Padre. Así como lo hizo Jesús. Jesús, cuando le dijeron, ¿y tú con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Con la autoridad de mi Padre. Usted de esa manera debe de darse cuenta. Si un predicador viene y le dice, mi Dios me enseña a través de su palabra que yo debo de hablar así, ese hombre le está hablando lo correcto. Ese hombre se está dejando mover por Dios y está buscando hacer siempre la voluntad de Dios. Ese es un ministro de Dios. Pero si yo vengo, bueno, hermanos, la semana pasada estuve donde alguien que me pidió orar por alguien que estaba enfermo, pero cuando yo oré, esta persona se levantó por mi oración. Escúcheme bien, hermano. Se levantó por mi oración. ¿Qué dice usted? ¿Soy un ministro de Dios? No, pues. Lo correcto es que yo diga, el Señor me utilizó para poder ayudar a esta niña o a este niño. Él hizo todo, mas solo yo fui su instrumento. Eso es vivir en la humildad de Cristo. Aprender de mí que soy manso y humilde de corazón. Así es la humildad. Amén. Así es que los que dicen
en el nombre de Jesús profetizan, echan fuera demonios y hacen milagros, se engañan solos. ¿Se acuerdan de esos comentarios? ¡Ay, Dios me llamó y me dijo esto para decirte esto! ¿Ah? ¿Qué dicen? Se engañan solos. Nadie les enseñó eso. ¿Y por qué lo hacen? Porque Satanás gobierna sus mentes. Pero el hombre de Dios no dice estas palabras. No. Mi Dios. Hermano, cuando yo un día oré por un enfermo y hermano se sanó ese enfermo, yo fui feliz. Ustedes no se imaginan la felicidad que me embargó, no porque se logró sanar la persona, sino por saber que fui instrumento en las manos de Dios. Gracias, Señor, porque te pareció a ti bien utilizarme en ese momento. ¿Se da cuenta, hermano? Una advertencia solemne. Recuerden que todos los grupos religiosos enseñan mucha Biblia. Ay, ay, ay. ¿Qué dice? Todos somos de Dios. Está diciendo esto. Muchos grupos religiosos enseñan mucha Biblia y ustedes se cuentan, hermano. Las sectas erradas con nombres diferentes, ya ustedes más o menos se dan cuenta. Hay una secta que solo estudio y estudio y estudio de la Biblia, que no es malo, pero lo malo es no practicar lo que estoy estudiando. Miren lo que está diciendo aquí. Enseñan mucha Biblia, aún los testigos. Bueno, aquí le pongo. Por más que blasfemen a Cristo, enseñan cosas buenas. O sea, hay cosas buenas que enseñan ellos. Oye, yo rescato mucho de esta gente. La perseverancia en salir a ganar almas. Ellos, haga sol, llueve, si hace mucho sol, tranquilo. Que el tuco de sombrero. No hay problema para ellos. Pero usted vea al hermanito del evangélico. Oiga, vamos a esta hora que está haciendo sol la presa. ¡Oh! Hermano, pero ese sol está que quema. Y ellos no son así. Miren. ¡Uy! Me voy a sofocar y no voy a poder predicar por lo sofocado o sofocada que estoy. Y ellos caminan largas distancias enseñando lamentablemente algo desviado. Miren. Algunas iglesias enseñan muchísimas cosas buenas y los miembros son en algunas cosas muy buena gente, que también es otra forma de engañar, hermano. Por eso una vez yo mencionaba que haciendo muchas cosas buenas también ofendo a Dios. Pero ¿cómo es eso posible, hermano? Eso es posible. ¿Amas a tu hijo? Sí, es una cosa buena. Dios nos enseña a amar a tu hijo, ámalo. Pero que por tu hijo dejes a Dios, eso es lo malo. ¿Te das cuenta? Y mire este ejemplo que pone que me encantó. Para matar ratones, ¿qué se usa? Se usa un queso delicioso que representa el 100% de la masa que se va a comer el ratón. Pero de ese 100% de la masa, 98% es queso, o sea, material bueno. Pero hay un 2% que es veneno. Cuando el ratón viene a comerse el queso, que es bueno, no se da cuenta que tiene dentro veneno y se lo come. ¿Y qué pasa con el ratón? Se muere. Así es con el cristiano cuando escucha falsa doctrina. Escucha Biblia,
el 98%. Pero el 2% de ese mensaje que le estaban dando es veneno, o sea, falsa doctrina. Cuando usted come esa mentira, ¿qué le va a pasar? Como al ratón, muere espiritualmente. Ejemplo. No me gusta como predica el hermano Martínez porque predica con odio. Esos mensajes son demasiado pesados. Yo quiero que alguien me predique algo que me guste. Acuérdense del rey Acab. El rey Acab quería escuchar lo que él quería. Y a pesar de que sus profetas eran falsos y le decían, suba nomás, lo estaban matando. Pero él quiso escucharlos a ellos porque eso a él le agradaba. Es lo mismo que le estamos enseñando el día de hoy, hermanos. Aunque el mensaje de la palabra de Dios sea muy fuerte, me duele el mensaje que el hermano da, pero es bueno para mi vida. Me ayuda a reflexionar, me ayuda a darme cuenta dónde estoy fallando y corrijo mi caminar, hermano. Ahí termina este punto. Y vamos con el último. Parece que vamos a salir bien. El peor de todos. No, los puntos que iba leyendo iban dentro del punto número 2. 1, 2, 3, 4, 6. El 1, el 2 y ahora Sí, pero lo que iba leyendo va dentro del punto 2. Lo que acabé de leer todo eso. Sí. Ahora viene el gran punto 3 y así mismo tiene varios puntos internos. ¿Ya? Eso, ahí me entendió. ¿Ya? Tiene varios puntos internos. O subpuntos. Muy bien, hermano Dixon. O sea, tendría que haber hecho A. El 1 decir A. Pero es que aquí está numerado. Aquí está numerado, por eso que. Ya. Bien. Bueno, ahora sí, tercer punto. El último de los 3 que les dije que iba a leer. Y este es el peor de todos. Así que agárrense. Entonces les declararé: nunca os conocí. Vamos a hacer como dice mi hermano. A. Y en el punto A. Dentro del punto 3. A. Wow. Qué gran sorpresa para muchos. Mire lo que dice este comentario. Qué gran sorpresa para muchos. Desde luego, aquel día. ¿Qué día va a ser ese? ¿Qué día va a ser ese? El juicio del trono blanco. ¿Ah? Claro, pues. Traerá muchas sorpresas. Ay, esos hermanitos que creían, yo soy tan bueno, yo soy tan lleno de amor. No. Multiplicados millones se van a sorprender porque ni siquiera creen que habrá juicio final. Hay muchos que ni siquiera creen eso y se van a topar con eso. Yo no sabía que iba a haber un juicio y que un día tenía que comparecer ante Dios. ¿Ah? Algunos dicen, aquí se va pagando todo. Así es. Con la muerte se termina todo, dice. Y ahí el muerto a la tumba y todo terminó. No, mi querido amigo. Se va a llevar una sorpresa. Mire. Entonces nos vamos a Apocalipsis. Déjeme ver, eso estaba en Apocalipsis capítulo 20, creo que estaba. Ese no lo tengo anotado aquí, pero es muy importante.
capítulo 20, del verso 11 hasta el 15. Mire nada más. Esta gente ignora esto. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, miren, grandes y pequeños, de pie delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Así que si usted cree que lo que hizo nadie más se lo va a volver a recordar, está equivocado. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron sus muertos que había en ellos. O sea, en el juicio del gran trono blanco, los que están en el infierno van a salir. Van a salir y estar presentes delante de la presencia de Dios, y Dios les va a decir por qué estaban allí. Para ir a un lugar peor que el infierno. ¿Cuál es ese lugar peor que el infierno? El lago de fuego. Entonces, amados hermanos, y fueron juzgados cada uno según su obra. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? ¿Al infierno? Al lago de fuego. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso le decía que ese es peor que lo anterior. Porque aquí ya se define su destino final. Yo me puedo dar vacaciones cuando yo quiera y voy al culto cuando yo quiera. Y sí, date nomás así, que ya va a llegar el día en que te toque rendir cuenta. ¿Y qué vas a decir cuando Dios te diga, nunca te conocí? Porque tú nunca me adoraste, nunca me amaste, nunca me alabaste, nunca hablaste a tus hijos de que yo existía y que yo podía salvar el alma del hombre. ¿Qué cree que va a pasar usted bonito delante del trono blanco? Había un predicador que hablaba sobre este tema, dice que es peor que el sufrimiento del infierno, porque será un tiempo de angustia donde la gente querrá que alguien los ayude, pero no habrá quien los ayude, porque ya sus obras fueron reveladas. Y no podrá nadie hacer nada. Ahí no es como en la tierra que, abogado, $5,000 por acá. No será sobornable, porque Él es justo. Así que, si usted cree que las cosas allá son como eran aquí, se equivocó, hermano. Allá van a ser totalmente diferentes. Ve, aún profetizaban, echaban fuera demonios e hicieron milagros. Tal vez estos serán los más sorprendidos, exactamente, los más sorprendidos que nadie. Lucas 13:26, ahí es un hermano que me dé lectura eso, es corto el versículo. Lucas capítulo 13, verso 26. Lucas capítulo 13, verso 26. Amén. ¿Encontró? Dele lectura a mi amado hermano, pero con voz de predicador, hermano. Esa es la palabra del Señor. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, en nuestras plazas enseñaste. ¿Hasta ahí quedó? Sí, no. A ver. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido
27, léalo también. Pero os digo, que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Ah? ¿Se da cuenta? Hay muchos cristianos que por lo que hace cree que ya tiene derecho. Ay, son tan, perdón la expresión, son tan sinvergüenza. Señor, tú estás obligado a ayudarme y a hacerme entrar, porque, oye, yo estaba en todas las reuniones. Yo logré sanar 3 enfermos. Yo logré que un demonio fuera liberado, un endemoniado fuera liberado. Mira, tengo abundantes obras, Señor. ¿Ah? Tengo muchas obras. Hice tantas cosas. ¿Ah? ¿Qué dice usted? No, Señor. Claro, y el Señor va a decir, sí, es verdad, tú las hiciste. Pero como gracias a Dios, pero como gracias, yo puedo darme cuenta de lo que hay en tu corazón. Y en tu corazón esas obras tú las hacías para ganar fama, no por amor a mi nombre. Por eso, apártate de mí, hacedor de maldad. Ustedes no han escuchado. El cantante cristiano, entre comillas, Perico de los Palotes, canta hermoso. ¿Qué puedo hacer para que usted venga a cantar aquí a nuestro cantón? Búscame un buen hotel, que sea 5 estrellas, y te cobro la noche $5,000. Cantantes que sí, es verdad, tienen muy bonita voz, cantan bien, mueven a las masas, atraen gente, pero eso no significa que sea de Dios, pues, hermano, porque la gente que se está moviendo es novelera. Ya ustedes acabaron de ver algo, hermano, ya se dieron cuenta. Hablo de esta manera porque esto va a ser publicado, pero ya acabaron de ver algo similar. ¿Era de Dios? No, hermano. La palabra nos enseña que eso no es de Dios. Los famosos conciertos no son de Dios, hermano. Por eso que usted no ve al hermano Martínez admirar eso, guitarristas y bateristas y que toda la cuestión. No, hermano. Dios no llamó artistas. Dios llamó hombres y mujeres dispuestos a servirles en cuerpo y alma a Él y para Él, hermano. Los discípulos, cuando se levantaron o fueron levantados por Dios, ellos renunciaron a todo. Estos no, estos buscan todo lo que puedan ganar y agarrar, pues, hermano. Hay ahí la gran diferencia. Sé, la palabra declarar es la palabra usada en Mateo 10:32. Si no le confesamos haciendo su voluntad, Él declarará que no nos conoce. Sé, la palabra declarar es la más usada en Mateo capítulo 10, verso 32. Si no le confesamos haciendo su voluntad, Él declarará que no nos conoce. Entonces, vamos a buscar Mateo 10:32 y vamos a leer justamente ese versículo a ver qué nos dice el Señor en esta parte. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, a veces habemos cristianos, oiga, y me ha tocado ver, y también vemos en los famosos conciertos, le llaman conciertos cristianos, cantan todo tipo de música, pero nunca se les escucha decir que la gloria sea para nuestro Dios, que la gloria sea de nuestro Dios, nuestro único Señor es Jesucristo, y no le dan tiempo ni siquiera para la predicación de la palabra.
Si son conciertos cristianos, es también el lugar propicio para que las almas se conviertan, pero no se convierten. No se arrepienten. ¿Se dan cuenta, hermano? Pero cuando somos noveleros, todo nos parece bien. Estaba bonito el concierto. Me agradó el concierto. Todo se escuchaba muy bonito. ¿Ah? Acuérdense del queso. ¿Cómo murió el ratón con el queso? Lo vio bonito y se murió bonito. 4. D. Ya ve, me confundo. D. La parte más triste. Nunca os conocí. La palabra conocer significa aprobar. O sea, somos reprobados. Primera de Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Mira, hermano. O sea, pregunta al pueblo, ¿será que Dios conoce a todos los hermanitos? Ah, si no conoce a todos. Solo a los que lo aman. Solo a los que le aporten. Está hablando claro. Lea de nuevo, por favor. Pero si alguno ama a Dios, es conocido. Por eso la palabra dice que Él ama a ¿quién? A los que le aman. ¿Se acuerdan? Excelente. Es que hacer la voluntad es que yo le amo. Yo por amor hago la voluntad de mi Padre. ¿Se dan cuenta? Esto no es engaño, hermano. La misma Biblia lo dice. No es que el hermano Marcos se las esté inventando. Ahí está con la palabra, hermano. Gálatas 4:9. ¿Alguien que le dé lectura? Gálatas 4:9. La palabra dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres Rudimento. rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué está diciendo ahí, hermano? ¿Sí me entendió eso? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice? Conociendo de Dios nos apartamos de Él. Conociendo de Dios a veces nos apartamos de Él. No obedecemos su palabra. Ya, sigamos, a ver, vamos a leerlo bonito. Leímos, era 10, se me movía. 4:9, ¿no? Sí. Sí, 4:9. Ya. Mas ahora, conociendo a Dios, ¿cómo es que yo conozco a Dios? Porque hago su voluntad. De esa manera le conozco, sé lo que a Él le agrada. Entonces, o más bien, siendo conocidos por Dios. Dios nos conoce ¿por qué? Porque hacemos su voluntad. No es que no conoce a los que no le obedecen, sí, pero habla del conocimiento de la aprobación. Decir reconocernos. Sí, y ahí viene y dice, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles por los pobres rudimentos? ¿Y pobres rudimentos? ¿Qué quiere decir esto? O sea, fui librado del pecado, Dios me dice, ahora vas a empezar de nuevo, pero tienes que correr una carrera. Y en el camino ofendo a mi hermano, me
me gusta tratar mal a los hermanos, no obedezco al pastor, no leo la palabra, no me gusta orar. Si yo conozco a Dios, lo que a Dios me agrada es que yo haga lo contrario a esas cosas que mencioné. O sea, amar a mi hermano, perdonar a mi hermano, leer su palabra, enseñar a mi familia, a mis hermanos. Entonces, a los cuales queréis volver a esclavizar. Cuando yo practico el pecado, soy libre. Él es nuestro esclavizador, el pecado. Y estamos bajo las órdenes de ¿quién? De Satanás. ¿Se está dando cuenta, hermano? Y por último, en este punto, segunda de Timoteo 2:19. Sí. 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. ¿Cuál es el fundamento de Dios? La palabra. ¿Ya? Está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos. Entonces, ¿el sello cuál es? El Espíritu Santo. ¿Ya? Y apártese de... Mire lo que está recomendando. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. O sea, a los hermanos. Entonces pregúntese en esta noche, ¿qué hago yo? Desobedeciendo, maltratando a mi hermano, con odio, con resentimiento, no siendo generoso, no siendo obediente a lo que yo he prometido. Todo eso va a salir a la luz ante el juicio del trono blanco. Y el juicio del trono blanco dice que es para todos aquellos que no son de Dios. O sea, no solamente son aquellos que nunca aceptaron al Hijo, son aquellos que también estaban dentro del pueblo de Dios, pero que eran infiltrados tal como lo describe el libro de Pedro. Estaban con nosotros, pero... ¿Y si no eran de nosotros, de quién son? O sea, hay hermanitos, para que les suene suavecito, son unos pillines. ¿Se dan cuenta? En conclusión, no basta con simplemente decir Señor, Señor. Hermanos, esa es la costumbre nuestra. Venir a las congregaciones, Señor, Señor, y Señor, Señor. Que hasta hostigan a los hermanos por tanto repetirlo, porque no lo viven. Señor y Señor. ¿Qué dice? No basta con simplemente orar a Dios. Señor, tú eres mi Dios. Señor, yo te amo. Señor, yo tengo esto. Señor, yo te pido esto, pero no quiero que mi hermano esté conmigo porque me cae mal. Estoy exagerando. Oraciones que no van a pasar ni el techo, hermano, porque no vivo lo que estoy hablando. Tiene que venir al Señor con manos limpias y corazón puro. Dios no escucha el corazón contaminado. ¿Qué corazón contaminado sí escucha a Dios? Aquel que no conoció a Cristo. Él, porque Él vino a buscar lo que se había perdido. Él viene y Dios el Padre lo trae a Jesús y le dice, ok, me arrepiento. Y Dios le da la oportunidad.
Pero el que peca deliberadamente, conociendo que a Dios le desagradan esas cosas, ahí está el problema. Con causa de conocimiento. Ahí está el problema. Usted sabe lo que está haciendo, hermano. Usted lo sabe. Y que a Dios no le agrada. Y si usted es de las personas que dice, yo mañana le pido perdón a Dios, siento pena por usted. Porque Dios no es juguete de nadie. 2. Cristo será el juez. Él va a ser el juez. Él va a estar sentado en ese trono. Sí. Este texto nos hace ver claramente. Ya estamos en la conclusión. Este texto nos hace ver claramente que nuestro Señor Jesucristo será el juez en aquel día. ¿Qué día? ¿En qué día? En el juicio del trono blanco. Muchos se sorprenderán. ¡Wow! Muchos se van a sorprender al saber esto. O sea, hermano, si usted cree que porque viene a la congregación se va a pegar una sorprendida, porque esa cara de oveja oculta algo terrible atrás. Algo terrible. Así dice la palabra. Vienen con apariencia de oveja, pero por dentro, ¿qué son? Jesús les llamó sepulcros blanqueados. Se ven hermosos por fuera, pero por dentro, ¿qué son? Tienen a hueso de muerto. Huelen feo. Están podridos. Así dice el Señor Jesús, le dijo a los fariseos. ¿Ah? Porque por fuera ellos se muestran hermosos, pero por dentro es una pestilencia que nadie la soporta. Así es el pecado, pestilencia. 3, dentro de la conclusión, 3. Muchos viven engañados y morirán engañados. Ay, Señor. A mí me da tristeza cuando alguien se muere. Bueno, vamos a tocarle la campana. Y murió engañado. Porque eso fue lo que sus padres le enseñaron. Esa fue la tradición. Y muchos respetan más la tradición que respetar a Dios. Es que la tradición es que me toquen la campana. No, la tradición no debe de influir en tu vida. Porque la tradición no te va a salvar. Lo que te va a salvar se llama Jesucristo, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Así dijo Jesús. Pero no las campanas. Y en esa condición tendrán que comparecer delante de Dios. ¡Wow! Pero es que, Señor, nadie me enseñó. Nadie te enseñó. ¿Estás seguro que nadie te enseñó? Si se muere alguien de aquí, del remanente de Cristo, y lamentablemente le toca estar en el trono blanco ante la presencia del Señor Jesús. Pero, Señor, es que nadie me enseñó, yo no sabía esto. Jesús se le va a reír. ¿Estás seguro? ¿Nadie te enseñó eso? La pantalla. Y lo ven al hermano Marco y al hermano Luis. Predica. Y ahí mira lo que está diciendo. Está diciendo. Pero tú en la reunión estabas. O en la reunión estabas. O estabas viendo los mensajes en el chat. O estabas conversando con el hermano de al lado. De alguna manera estabas pero distraído. Y es más, el hermano Marco cogía y guardaba las predicaciones en internet. ¿Y a tú qué te gusta estar en internet? No te gustó volverla a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque no te gusta la palabra. ¿Ah? ¿Y qué estabas viendo?
algún chisme interesante dentro del Facebook. ¿Eso es lo que le agrada a tu corazón? Y todo eso saldrá a la luz ese día. Esa será la gran sorpresa que usted se va a llevar si es que no obedece al Señor. Miren, me gustó este comentario. Y en esa condición tendrán que comparecer, es verdad, hermano. Tal como se fue aquí, así tendrá que comparecer. Y nadie podrá hacer nada por esa persona. Esa persona querrá que alguien salga a defenderlo. Nadie lo defenderá. Ustedes han visto justamente cuando yo hice una proyección del juicio del trono. Hubo una persona que dijo, yo no necesito abogado. Y todavía dice, no necesito abogado. ¿Hasta dónde el orgullo? Y así hay algunos, hermanos. El cuarto punto dentro de la conclusión. Este juicio será final. Es para siempre. E irán estos al castigo eterno. Así que, hermano, ya saben. Aquí no es que el hermano le caigo bien, le caigo mal, no. Obedezca al Señor. Así están enseñando esto. E irán al castigo eterno. Y lo dice Mateo 25:46. Es el último versículo que vamos a leer. Léalo. Me gustaría que lo lean desde el 45 para tenerlo más claro. Vamos a leer, yo lo voy a leer. Miren. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Ah? ¿Quiénes son los justos? ¿Serán todos los evangélicos? Los que hicieron la voluntad del Padre. Ellos. Los que vivieron para hacer la voluntad del Padre. Y el último punto, nos urge oír el evangelio puro, aprenderlo y obedecerlo cuanto antes, es verdad. Nos urge oír el evangelio puro, aprenderlo y obedecerlo. Es la pura verdad. Hoy en día hay mucha gente que conoce mucha Biblia, pero no vive lo que dice la Biblia. Entonces nos hemos dado cuenta que no se salvan solo por conocer, sino por obedecer. Hasta ahí el mensaje. Póngase de pie que vamos a orar.